De la mañana con 7. Yo la verdad, para serle sincero a Juan Luis Oberrego, que es historiador, yo no le había tomado mayor interés ni preocupación al tema de cómo se llama, de que este comentarista chileno Bombalé había hablado de indígenas y tal, porque me parece, no sé, a mí no me ofende, no me araña. ¿Será porque conozco algo de la historia del Perú, porque he sido educado de una manera nacionalista, porque, no sé, yo me llamo Batters, pero soy Batters Rivadeneira, mi padre era Batters Urtiaga, yo soy bisnieto de Horacio Urtiaga, y mi madre es Rivadeneira Artiaga, entonces si más tengo yo sangre de algo, será sangre vasca, ¿no es cierto? Pero yo soy nacido en Trujillo, mi papá era cajamarquino con barranquino, estoy casado con arequipeña, tengo familia puneña, mi bisabuelo Manuel Asunción Urteaga era de Amazonas. O sea, tengo tan claro el mapeo genético, histórico, genético, cultural, y estoy tan orgulloso de, no sé, del pasado moche, del pasado chimú. Primo hermano mío es Luis Jaime Castillo Batter, que es colega tuyo, que es el mayor especialista mundial en iconografía mochica, ¿no? Entonces, a mí me fascina la cultura nazca, me fascina la cultura paracas, voy tanto al Cusco por temas familiares, me siento tan orgulloso del pasado del Perú, que a mí no me moleste lo más mínimo que este señor ha hablado de indígenas, pero hay gente que parece que se hizo ofendido. Cuéntame, ¿sabes de lo que dijo Bombalé? ¿Tienes una idea? Mira, no es necesario conocer al detalle lo que dijo este señor, que yo francamente ni lo conozco, pero como historiador, desde el punto de vista intelectual, te digo lo siguiente, ¿no? El nacionalismo como discurso nace en el siglo XIX, fue el motor de la construcción de los estados nacionales actuales, ¿no? Y el discurso nacionalista deforma la historia, ataca al otro por el hecho de ser distinto, ¿ya? Y si tiene argumentos para menospreciarlo, para hundirlo, lo hace. El nacionalismo no ha dado en Occidente ningún intelectual o pensador de talla. El nacionalismo es considerado algo así como un retroceso en la mentalidad occidental. La modernidad en Occidente se construyó a partir del humanismo y se consolidó en el siglo XVIII con la Ilustración y con el liberalismo. Sus grandes conquistas fueron la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es algo así como el evangelio laico, donde se respeta el individuo, la libertad, la tolerancia y todo eso. El nacionalismo que nace en el siglo XIX es lamentablemente un retroceso. Claro, pero acá cuando se habla pues de indígenas, ya más que es un argumento nacionalista, es un argumento más o menos racista. Vamos a escuchar lo que dijo Bombalet. Como le digo yo, primera vez que lo voy a escuchar, no le prestaba atención, pero en redes se han molestado mucho. Vamos a escucharlo. Si yo te ruego ponerte los auriculares, vamos a ver qué es lo que dijo, por qué la gente se ha sentido tan tocada. Presumo que más gente en Chile que en Perú, pero en fin, escuchemos. Es espantoso. Yo lo he escuchado, me han llegado, tipo que no los conozco, ¿ya? Un indígena peruano, pero lo hubieras visto. Son prácticamente de muerte, nos quiere matar. Y todavía el indígena se pone nombre inglés. ¿Ah? Sir. Son así, pues, weón. Los indígenas son tontos, pues, weón. Por eso que son manejables. Porque los demás vienen 1000 escalones más abajo. Y el partido de ayer es que si no le expulsan a Zambrano, Perú, nosotros perdíamos. O sea, quedan 75 minutos. 73 porque dio 3 de descuento, pero nosotros perdíamos, eso dalo por seguro. El día anterior, el día viernes, yo dije que Zambrano era pavo. Eso sacó como consecuencia que los indígenas me insultaran hasta más no poder. Bueno, a mí se ha referido a ti diciéndome indígena. Bueno, a mí no ni me va ni me viene. En este caso yo tengo apellido
tengo un apellido inglés, también tengo apellido vasco, como te he contado, y si jalo tengo italiano, y tengo chachapoy, y tengo puneño. Yo no me he puesto, como el señor no se ha puesto el apellido Bombalé, y hasta yo sé, el apellido Orrego, pues, no es un apellido, pues, quechua, ni aymara. Mira, eso no quiere decir que no seas peruano, ni que te estés arañando porque alguien te diga una tontería como esa. No es necesario escuchar más segundos o minutos a este señor. Su discurso es un discurso muy primitivo, muy cavernario, ¿ya? Pero hay que decir una cosa, el discurso nacionalista, cavernario, primitivo, tribal, no es exclusivamente chileno, peruano, argentino, no necesariamente. En todos los países, incluso hasta en la Europa de hoy, hay sectores que piensan así respecto al otro, ¿no? Entonces, no es un patrimonio de alguien en particular. Este discurso, con otro contenido, lo puedes escuchar en Alemania, en Francia, en Polonia. Pero en este caso particular, ¿no? O sea, este tipo lo que no se dice, pues te dice indígena, hay gente que se puede bajar, se pone nombre inglés, que yo dije, que tal. Yo me mato de risa. Ahora me estuve tuiteando con este pata en la mañana, ¿no? Que sí, que tú, que teñido, o sea... Bueno, yo si le puedo decir algo, yo si me puede decir teñido, de repente se da cuenta. Yo soy de las pocas personas que ha salido en televisión peruana y que en este momento sale en televisión peruana, y yo me maquillo, pues, color oscuro. O sea, me tiño de oscuro, no me tiño de blanco. Yo no quiero... ¿no es cierto? Yo no soy un acomplejado como el señor que parece que tiene un tema con los indígenas de su país. De repente por ahí va la cosa. Pero esa es una voz, digamos, yo que más o menos conozco a Chile, a los chilenos, y que creo que después del Perú es el país del cual más he leído, ¿no? Porque de alguna forma, pues, nuestra construcción como nación tiene que ver mucho con Chile. Es una voz altisonante a la cual le dan algunos micros allá, pero no es necesariamente lo que piensa la mayoría de los chilenos, ¿no? En Chile, y sobre todo en su clase ilustrada, y te lo digo porque tengo muchos colegas chilenos. Pero eso pasa. Hay una... pero déjame terminar la idea para que nuestro público se dé cuenta, ¿no? Hay un respeto y una admiración del Perú como civilización. Ojo. Entonces, eso de llamar indígena al peruano, sí, forma parte de un discurso que se construyó en Chile en el siglo XIX y que lamentablemente pues todavía tiene algunos exponentes, como aquí también. Aquí también, o sea, no hay que mirar la paja del ojo ajeno para saber que en el Perú también ha habido un discurso ya de menosprecio, de discriminación a lo andino, a lo indígena, considerado como bárbaro y todo eso, ¿no? Claro. Y eso nació... Pero es que cuando viene de un extranjero, de un chileno, bueno, claro, en donde dicen y hay otros que están 1000 escalones más abajo, o sea, ¿cuál es tu superioridad? O sea, ¿cuál es la superioridad presunta o activa de este pata en Chile? Me dice, y se pone, Bombalé es un apellido, entiendo, francés. Yo no creo que él se haya puesto Bombalé, o lo parieron o lo adoptaron, pero los niños no se ponen los nombres. Que los indígenas, pero un indígena peruano y un indígena, o sea, como diciendo que, pero ¿y cuál es el problema? O sea, ahorita la diferencia básica y elemental con Chile es un tema económico. Que ya no es tan asimétrico como hace 20 años tampoco. Que de repente en su idiosincrasia sea un país de gente atrasada y tal. Pero fíjate lo que hemos hecho los peruanos en 20 años. Danos 20 años más. Nos libramos de lo comunistas que son antiinversión. Tú seguramente manejas más las cifras que yo porque tienes aquí invitados de todas las profesiones, pero ya las inversiones en cada país ya no son tan asimétricas como hace 15 o 20 años, ¿no? No, y además la plata se hace. Claro. ¿No es cierto? Pero tú no puedes hacer un pasado. El Perú ya tiene un PBI más grande. Perdón, pero o sea, el dinero se hace, pero tú no puedes hacer un pasado.
Entonces, para la gente que me está escuchando, la inmensa riqueza del Perú no solamente está pues en sus innegables calidades naturales, ¿no? En nuestra agua, en nuestro gas, en nuestra biodiversidad, en nuestra costa, en nuestra sierra, en nuestra selva, en nuestra papa, en nuestra quinoa, en nuestra kiwicha, en nuestra amaranto. Es parte de nuestra inmensa riqueza que hay que evidentemente que trabajarla para producirla y modificarla. Una riqueza, esa riqueza se puede conseguir y hay muchos países ricos en el mundo que no tienen esas riquezas y que son ricos, como Japón, o como Tailandia, como Hong Kong, como Singapur o como Suiza. Pero hay cosas que uno no puede construir con dinero ni en 50 años. No se puede construir en la historia. Para cualquier muchacho que me esté escuchando, que le dicen indígena y tal, bacán. Si tú te sientes golpeado y tal, lee el libro de historia que quieras, agarra el mundo como si fuera una naranja, parte por la mitad. El único imperio en la historia de la humanidad en el hemisferio sur ha sido el imperio de los incas, que tiene desarrollos tecnológicos, desarrollos culturales y geopolíticos que hasta el día de hoy no se entienden. Ponte a pensar que ni los chancas, que ni los aymaras, ni los quechuas, ni los nazcas, ni los paracas, corrígeme cuando me equivoco, ni los chimúes, ni los mochicas, ni los chachapoyas han conocido ni la rueda, ni el número arábigo como nosotros los conocemos. Y organizaron un imperio y hicieron tal cantidad de desarrollo que hasta el día de hoy no es entendible. Hasta el día de hoy no es entendible ni cómo hicieron la línea de Nazca, ni con qué ingeniería hicieron Paracas Necrópolis, ni cómo trepanaron la cabeza de un ser humano y pudo seguir sobreviviendo hasta el día de hoy. Bueno, no se entiende, claro, con la tecnología actual. Ya, bueno, tendríamos que hacer miles de programas y estar aquí miles de horas, pero sí ya hay muchos avances en la antropología, en la arqueología, en la historia, que explican la lógica de la civilización andina. Ojo. Correcto. Ojo. Ya, la rueda, el principio de rotación no era que no se conocía, sino que es inaplicable en los Andes. Acuérdate que cuando llegaron los españoles, ni siquiera los españoles usaron la rueda. Correcto. La rueda es del siglo XIX, con los ferrocarriles y luego con los automóviles. Y así les puedo contar, no sé, pues de repente desconoce el señor Bombalé, la cuna de la civilización en el mundo es conocida, Caldeo-Asiria. No, bueno. Los sumerios, en Irak, en Irán. Pero ojo, ya Julio Cetello, hace un siglo aproximadamente, cuando hizo su teoría sobre la civilización andina, ya les advirtió a los peruanos que la civilización andina era una de las cunas de la civilización en la humanidad, junto a la egipcia, a Mesopotamia, a la India, a la China, al Mediterráneo. Pregúntele a indígenas del Perú, a Ruth Shadi, qué cosa es Caral. Y perdón, también con México, ojo. Pausa, regresamos. 9:20. Los indígenas escuchan Radio Capital. Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque no es una sola cosa. O sea, lo que creo que Juan Luis ya lo dijo, es que es el medio ambiente, es la reacción que estas poblaciones tuvieron ante un medio ambiente que es absolutamente peculiar, ¿no es cierto? Donde tú arrancas en el mar y en 15 kilómetros estás a 4.000 metros, ¿no? Entonces, evidentemente en ese tipo de verticalidad, en ese tipo de geografía, donde tienes desiertos al lado de un mar tropical, ¿no? Donde tienes montañas nevadas que están prácticamente a la altura del Ecuador, generas una serie de cosas. Entonces es la adaptación a eso. O sea, ese medio ambiente genera una serie de retos y estas sociedades van a ir reaccionando, ¿no? De una manera súper innovadora, porque como te digo, nadie les dijo cómo tenían que hacer las cosas, ¿no? Entonces hicieron todo, a veces más rápido, a veces más despacio, ¿no? Y evidentemente lo que sacaron adelante fue una cosa que es absolutamente inusual, ¿no? Verdaderamente es rara en muchas cosas. Luego ya lo puedes comenzar a ver el tipo de agricultura, por ejemplo, la variedad de papa, que hay 4.200 variedades de papa, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay 4.200 variedades de papa? Porque en el Perú hay 4.200 nichos ecológicos. Entonces en cada nicho hicieron una variedad que es básicamente la mejor adaptación. Le pregunto a Juan Luis por el factor de diferenciación. Los ceramios fabulosos de la cultura moche, la orfebrería chimú, los textiles paracas, la grandiosidad de Machu Picchu que deja callado a los europeos. Siguiendo con lo que dice Luis Jaime, hay un hilo conductor.
el hombre andino tuvo que descubrir estrategias para sacarle el máximo provecho al territorio. Y eso tiene que ver con los principios de reciprocidad, de redistribución, con el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Ya? Luis Jaime ha puesto como ejemplo la papa. También podemos hablar, por ejemplo, del maíz. La cantidad de maíces que existen en el Perú, que empezaron a ser domesticados o cultivados desde la época precerámica, es decir, mucho antes de la aparición de Chavín, una red vial, ¿no? Una estrategia hidráulica, los andenes que fueron una solución a lo complicado de la geografía, ¿no? Los sistemas de contabilidad como el quipu que se utilizaban en Cajamarca hasta el siglo XIX, ¿no? Todas las estrategias administrativas de organización de la población. Los europeos, cuando llegaron a los Andes en el siglo XVI, venían de una población que siempre estaba al borde de la hambruna y se quedaron fascinados con las colcas, que eran nuestros depósitos, donde no solamente había hoja de coca y textiles, sino comida. Venían a una civilización, digamos, entre comillas, de la abundancia. Tú has dado en el punto. Yo le agradezco a Jaime por haber estado escuchando Capital y por habernos dado su aporte, pero lo importante que yo rescato acá, civilización, organización, no solamente es el dominio de un territorio, la imposición de una religión, sino también de una manera de organizar pequeños estados y de tener jerarquías y de tener religiones y de tener alimentos y de tener tecnologías, viviendas, vestidos. O sea, eso es lo que hace una civilización. Yo sí lo entiendo, Bombalé. Eso no pasó en Chile, de tal manera que si él desprecia a sus indígenas, seguramente debe tener razones muy valeras. Luis Jaime, tu opinión importa, ha sido muy amable. Un abrazo, chao. Salud. 9:33 a.m. O sea, nosotros hemos hablado con dos historiadores, abiertamente más conocedores y cultos y doctos que yo, pero podemos hablar de esto durante 8 horas seguidas. Entiendo, en Chile esta conversación se termina en 2 minutos. Por eso es que desprecian a sus indígenas, pues no es cierto. No hemos hablado una palabra en los chachapoyas. Mira, ni una palabra. Ni una palabra. En la historia del Perú, ya, yo te quiero poner un ejemplo. Hace unos años... Te lo ruego, pónmelo luego de la pausa. Sí, regresamos. Pausa y regresamos. Todos los caminos del mundo antiguo conducen a Roma. Todos los caminos del mundo pasado conducen al Cusco, el ombligo del mundo. Pausa, regresamos. Yo quiero abordar este tema, 3 puntos voy a decir. Primeramente, estoy orgulloso de defender de los indígenas. Así que no me molesta lo que dice ese patán. En segundo lugar, quiero agradecer la clase maestra que nos han dado de historias, el señor que no sé su nombre en este momento. Juan Luis Orrego. Y a la vez también su familia del señor Bater. Luis Jaime Castillo Bater. Efectivamente, que nos ha dado una... Que tiene como 800 títulos entre nobiliarios claro, y académicos. Yo estoy orgulloso de tener a esas personas que sean peruanos como yo. Y bueno... la clase maestra estoy muy agradecido que a estas horas de la mañana donde hay programas que nos traen tonterías, ahora estamos escuchando en vivo y en directo una clase maestra de historia. Y en tercer lugar, que es lo más importante, los nacionalismos son muy peligrosos. Ahí tenemos a Hitler y ahora al parecer apareció un Hitler del siglo XXI. En la televisión chilena. Así que, bueno, solamente hay que despreciar a ese nuevo Hitler. Gracias. 9:43 a.m. Aló, buenos días, ¿tú que no me importa? Aló, buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Mi nombre es Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Felipe? Bueno, para empezar, sí, felicitarte por tu programa, y segundo, sobre el tema, si es que deberíamos ofendernos, si es que porque nos dijeron indígenas. Bueno, para empezar, creo que lo que dijo el periodista Thorndike, de verdad sí me parece, estuvo en lo correcto. La respuesta del periodista chileno también totalmente fuera, no tiene pies ni cabeza, porque al final ellos también tienen una cultura indígena como nosotros. Pero por otra parte, yo creo que en verdad en la historia del Perú, si bien como dice el señor historiador que lo tienes ahí al costado, me parece excelente su retórica, son unos argumentos muy precisos, pero creo que en nuestra historia hay un punto de quiebre. O sea,
como el mismo historiador acaba de mencionar, en la época de los Habsburgo, la estructura tanto social, económica y religiosa que se formó en el país fue la que sentó los bases en todo Sudamérica y en todo lo que era América, porque acuérdate que en esa época también los ingleses tenían la parte de Norteamérica, pero los españoles colonizaban en esa época prácticamente casi medio mundo. Entonces, mi punto es que yo creo que deberíamos pensar ya no como un país que está compuesto por una cultura incaica, sino que al contrario, sino que ya a partir de la época de la República ya no somos solamente indígenas, sino que ya simplemente tendremos que ya pensar como no como una raza de indígenas incaicos o sino criollos o españoles, sino ya como una nación en sí, una nación compuesta por peruanos. Te agradezco. Justo por eso conversamos con Juan Luis, pues, o sea, el crisol de razas y de culturas que han llegado al Perú, pues es innegable. O sea, no solamente es el tema, además entendámoslos, hasta desde el punto de vista seguramente racial, tenían poco que ver los chachapoyas con los aymaras y los aymaras con los paracas, y eso se fue juntando. El imperio de los incas es parte de nuestro pasado, Es que, ojo. La palabra indio es una palabra importada en el siglo XV y los europeos homologaron a todos los habitantes de América como indios. Cuando llegaron los castellanos y los andaluces a este territorio en el siglo XV no había indios. Yo recojo lo que tú dices. Lo que aquí había era chachapoyas, chimús, quechuas, lupacas, goyas, chancas, que habían etcétera. tenido hegemonías locales en determinado momento de la historia. Grupos étnicos, ¿no? Con características muy propias que te lo pueden hablar los arqueólogos, los antropólogos, con grandes diferencias e incluso enfrentados. Si tú recordarás, ojo, así como cuando Cortés llegó a México, había aztecas, toltecas, chichimecas, tlaxcaltecas, en fin. Lo que pasa es que el lenguaje europeo homologó a todos los habitantes como indios. Para nosotros, cuando nos enseñaban en el colegio, para ti, seguramente Quique, Jimmy, la gente que me escucha, de la parte más difícil era cuando tú terminabas de estudiar, que sí, que los nazcas, que la cultura paracas, que la nazca, que la chimú. Alguien levantaba la mano y preguntaba qué, y todos estaban a la vez, y ahí te sacaban el cuadrito famoso del intermedio temprano, el intermedio tardío, y era un arroz con mango, porque tú decías, claro, a la hora que vas retrocediendo, dices, los chavines no tenían hegemonía en la misma época que los paracas y los paracas con los nazcas. ¿Cómo hacían los paracas y los nazcas? ¿Cómo hacían los chimúes con los mochicas? Y además habían culturas más pequeñas que de repente nosotros no utilizábamos. Tradiciones locales y regionales, ¿no? Que a veces se homogeneizaban en los horizontes. Por eso está Chavín, Huari y los incas. ¿Te das Por cuenta? darte un ejemplo, Choquequirao, ¿era propiamente inca o era antes que los incas? Arqueológicamente, muchos de esos asentamientos no son exclusivamente incaicos porque hay ocupaciones anteriores. Pero claro, su esplendor, su presencia se consolidan en la época incaica, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí en la costa, nosotros aquí en Lima, sin necesidad de irnos hasta el Cusco, podemos visitar una serie de sitios arqueológicos que tienen ocupaciones constantes. Pachacamac, desde la época Huari. Oye, ¿te das cuenta? Yo estaba almorzando acá en la Huaca, en San Isidro. Acuérdate Miraflores. Acuérdate que Lima es el departamento que tiene estadísticamente más sitios arqueológicos en el Perú. Eso lo hemos conversado con Luis Jaime. 9:48, pausa y regresamos en Radio Capital. Los indígenas importan. 9 de la mañana con 52. Es... para muchos de ustedes que son historiadores o son arqueólogos como Jaime, siempre han criticado la manera como nos enseñan la historia a nosotros en el colegio, ¿no? Y el común denominador de ustedes nos dice que debería ser mucho más tiempo y con mucho mayor tiempo y mayor calidad, pero especialmente para entender lo que fue una civilización y los avances, porque siempre te quedas en qué bonito el ceramio o qué bonito el textil. Y mira qué bacán la momia, pero el entender por qué lo hacían, el cómo lo hacían, para qué lo hacían, cuánto demoraron, cómo se asentaron. Por ejemplo, todo el tema de las líneas de Nazca, ¿no?
que si los ovnis, está bien, esa es la parte, vamos a decir, esotérica. Esotérica, pacharaca del tema, ¿no? Pero el hecho de haber desarrollado las líneas de Nazca implica tener conocimientos de geometría, por decirte. Implica tener una mano de obra calificada. Implica tener un conocimiento del mundo y de los astros, porque si supuestamente está hecho para que se vea de arriba, alguien lo tiene que ver de arriba. Si se ha hecho en determinada proporción es para que alguien lo vea, y si conocían los astros, si conocían las estrellas, era porque eso les daba alguna utilidad o era una cosa solamente ritual. Y así puedo hablar de toda la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es profundamente ritual, ¿no? Las líneas de Nazca tuvieron un objetivo ritual, ¿no? Su construcción implica tener conocimientos no solamente de matemáticas, sino de escala, para poder reproducir en ese formato las figuras que incluso nosotros vemos en los textiles y en la cerámica Nazca. Se sabe que las líneas de Nazca fueron construidas ya desde la época Paracas. Hay una continuidad. Por allí danzaban los nazcas formando las figuras de las divinidades para que sean vistas desde el cielo. Eran además como grandes pistas de baile ritual. Ellos tenían una visión de la vida en continuidad, es decir, había vida eterna. Por eso te ponían en un fardo funerario con tu muñequito, con tus cositas para eso se llama ajuar funerario. Un ajuar, pero que era además utilitario, porque además si eras un noble como el que también lo ves en México, también lo ves en Egipto y en muchas culturas ancestrales. Y te enterraban con toda tu gente, con toda tu prole, con toda tu, ¿no? Con todo tu segundo, tu tercero, tu cuarto, tu quinto, hasta con tu perro. O sea, entendían el mundo, no solamente el terrenal, sino el celestial. O hay veces el infernal. O sea, yo aprovecho tu programa para rendirle homenaje a los profesores de historia en este país. ¿Y sabes por qué? Porque luchan contra la adversidad. Luchan porque en los últimos años, lamentablemente, por algunas decisiones equivocadas, se ha disminuido las horas de dictado de historia, e incluso el curso de historia ya casi ni existe como tal. Ahora entonces le llaman comunicación social, ¿no? Mira, ni siquiera quiero acordarme de esos nombres. Entonces, realmente hacen malabares para poder enseñarles el pasado a nuestros niños, ¿no? 9 de la mañana con 56. Y es imposible no tener, es imposible para respetar y querer un país sin saber su historia, ¿no? ¿Tú te sientes ofendido cuando te dicen indígena? No. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Buenos días, señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Raúl. Sí, Raulito, cuéntame. Sí, bueno, yo quería opinar sobre el tema, ¿no? Estos temas siempre son muy candentes. Bueno, yo quería tomar la palabra que dijo el señor Orrego, ¿no? Que lamentablemente siempre estos temas salen a la luz, pero lo más curioso es que cuando lo dice un extranjero, ¿no? Entonces, pero no nos fijamos acá en lo que es acá. Entonces es una sociedad muy hipócrita y soberbia. Y la pregunta es, ¿qué tan mestizos o indígenas nosotros nos sentimos nosotros mismos? ¿Qué hacemos por eso? ¿No? ¿Lo revaloramos? ¿Qué hacemos? Entonces, cuando hay un partido Perú-Chile, ahí sí nos acordamos que somos peruanos, que nos gusta la papa, que somos serranos, que somos cholos, y termina el partido, ¿después qué? Claro, ahora, yo te puedo decir una cosa, que el tema de la unión de un país se da por un montón de razones. En el caso del Perú nos une mucho la música, nos une mucho la religión y nos une mucho la culinaria, porque son los vínculos en donde este país se ha construido como tal. El Perú, poniendo una figura un poco práctica, el Perú es algo así como una licuadora gigante, que constantemente se van mezclando las sangres, los colores y la cultura. Y todos nosotros tenemos de todo en distintas proporciones, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Pero lo asiático, lo andino, lo europeo, lo africano, ¿no? Está circulando, ¿no? No solamente por nuestra sangre, sino por nuestra mentalidad y la cultura. 9:58, aló, buenos días, tu chifa importa, para que no se olviden los asiáticos, se van a molestar. Aló, buenos días. Aló, Philip. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días. Philip, mira, yo solamente voy a ser puntual en una cosa sobre una chilena en un libro que dio un mensaje ahí, creo, ¿no? Ella dice, el chileno tiene un complejo de hace mucho tiempo. Racialmente quiere ser argentino y culturalmente peruano. Eso lo dijo Isabel Allende. Entonces, yo creo que en el hecho de que si a nosotros los peruanos nos va a ofender ser indígenas, oriundo, eso está por demás. Nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestra historia, cosa que nuestros vecinos sureños no lo pueden hacer. Eso es todo. Gracias. Muy amable. Son 9:59 en Radio Capital. Tu opinión importa. La idea es que en Capital hablamos de todo tipo de temas. La idea es entretener. Hemos estado hablando de fútbol ahora en la mañana. Hemos estado hablando de Juan Gabriel, que seguramente le gusta pues a la mamá de Juan Luis Orrego. Ahora hemos hablado de historia y un poquito el común de los peruanos que nos está escuchando se siente identificado con algo, ¿no? Porque cada vez que te vas a algún lugar del Perú, aunque, como tú dices, ¿no? El fin de semana chiquito, ¿no? Te vas no sé, pues, al Parque de las Leyendas, te encuentras una huaca. Hay que decirle a nuestros oyentes que tenemos una gran diversidad y que hay muchas formas de ser peruano. Ojo, claro. Hay muchas formas de ser peruano y todas son absolutamente legítimas. Correcto. Por eso la educación nos tiene que servir para respetar al otro, ¿no? Los peruanos no somos iguales, no somos homogéneos como alguna vez quiso pretender el discurso nacional, ¿no? Y yo quiero insistir en eso, ¿no? Ojo, quiero terminar con eso. Hay muchísimas formas de ser peruano. Pero la mejor manera de ser peruano es escuchar Radio Capital, donde tu opinión importa. Han sido ustedes muy amables, hemos sido entretenidos, hemos sido informativos. Hemos tenido dos intelectuales que nos han abierto los ojos más sobre la inmensa riqueza del Perú. La única maravilla del mundo antiguo en el hemisferio sur de la humanidad es Machu Picchu. Eso lo decía mi profesor del gusto, ¿no? Ahí está. Que el único imperio del hemisferio sur había sido el Bueno, esa me la enseñó a mí en la universidad José Antonio de Arbusto Futuro, que para descanse. 10 de la mañana en punto. Levántese con Radio Capital, desayune con Radio Capital y quédese ahora.